y los sextos para Dios. Siempre ha deseado tener una relación con el ser humano, pero en primer lugar Él quiere lo que se merece, que le amemos por sobre todas las cosas. ¿Se lo merece Dios? Sí. Amén. Nosotros solo somos creación. El creador, hermanos, es Él. Así que sin creador, usted y yo, entonces sí, hermanos, se merece lo primero de nuestro ser, que le amemos primero a Él antes que a cualquier otra cosa, que amemos al creador más que a la creación. Por muy guapa que sea la esposa, por muy bonitos que sean los hijos, Dios, hermanos, espera que le amemos a Él por sobre todas las cosas. Pero también, hermanos, tiene en mente al hombre. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se ofende a usted mismo? No. ¿Se roba a usted mismo? ¿A veces? Hermanos, eso, lo que Dios quiere, hermanos, el que amemos a los demás como a nosotros mismos, no son simples palabras. No. Con las esposas Jesús lo pone, hermanos, que debemos de amar a nuestras esposas como a nuestro propio cuerpo. Porque si usted ama, hermanos, no va a dañar. Y Dios, hermanos, siempre ha tenido ese cuidado. Bueno, primero lo que me corresponde a mí: ámenme por sobre todas las cosas, pero a su prójimo también ámenlos como se aman a ustedes mismos. Y en las bienaventuranzas, hermanos, también está esa marcada diferencia. Recordemos, creo que más de un año, ¿recuerdan que estudiábamos las bienaventuranzas? Sí. Y que nos colocaba, hermanos, al pie de la montaña. Y las primeras 4 bienaventuranzas, hermanos, son de su vida. Y que están relacionadas, hermanos, con nuestra relación para con Dios. Nos paramos, hermanos, al pie de esa montaña, reconociendo nuestro vacío. Reconociendo primero, hermanos, nuestra pobreza de espíritu. Reconociendo que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Que necesitamos ser reconciliados, hermanos, porque antes de ser discípulos también éramos enemigos de Dios, ¿o no? Nos presentamos como derrotados, hermanos, derrotados, reconociendo, hermanos, que necesitamos de Dios. Y conforme vamos subiendo, hermanos, escalando esa montaña, vamos experimentando, hermanos, de veras que mientras más conocemos de Dios, nos damos cuenta que estamos más lejos de Él. Mientras más sabemos lo que Dios quiere de nosotros, sabemos qué tan imperfectos somos, hermanos, qué tan pecadores somos, qué tanto perdón necesitamos. Y eso lo logramos, hermanos, cuando después la segunda bienaventuranza no puede ser sin la primera. La tercera bienaventuranza no puede ser sin la segunda. La cuarta no puede ser sin la tercera, hermanos. Es un proceso. Llegamos a la cima y somos transformados. Sube, hermanos, un viejo hombre viciado con todo lo que se le pueda ocurrir. Y usted sabe que estoy hablando la verdad, porque eso éramos todos los que estamos aquí. Pero al llegar a la cima, hermanos, experimentamos una transformación. Experimentamos la misericordia de Dios. Porque sin la misericordia de Dios, usted y yo aún estuviéramos muertos. Porque el hombre no tiene méritos, hermanos, para justificarse delante de Dios. Entonces, cuando llegamos a la cima, hermanos, sufrimos una transformación, pero no es para que nos quedemos en la cima de la montaña, ¿o sí? No. ¿Es para qué? Descendamos. ¿Y cuál es la primera bienaventuranza, hermanos, en la bajada?
Vamos a ver. ¿Qué hizo Jesús al bajar del monte? Leámoslo. Hermano Mati, ¿puede ayudarnos? Mateo 8. Mateo 8. Esa transformación, hermanos, que experimentamos al sentir la misericordia de Dios, no es para quedarse en la cima de la montaña, hermanos, es para bajar al valle donde están las multitudes. 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguían grandes multitudes, y en esto se le acercó un leproso que se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, hermano, en contra de la ley, en contra de la lógica, dice, Jesús extendió la mano y le tocó a un leproso, hermanos, estaba prohibido por la ley, diciendo: quiero, sé limpio. ¿Qué hizo Jesús, hermanos, cuando bajó del monte? Mostró misericordia. Iglesia de Dios en Oxford, ¿quieren ser misericordiosos? Sí, queremos. Sí, queremos. Porque si no, hermanos, nos quedamos allá en la cima. No bajamos, hermanos, a poner en práctica lo que el cambio, hermanos. Y algo que nuestro hermano René lo decía, hermanos, es algo tan real. Y a veces eso es lo que nos falta, hermanos. Por lo menos tratar, hermanos, de comprender cómo se ha manifestado la misericordia de Dios en nuestras vidas. Porque quizás, hermanos, de esa manera pudiéramos entender, hermanos, el por qué usted y yo debemos de ser misericordiosos. Y sabe, yo, hermano, de veras, mientras más conozco de Dios, me doy cuenta que no sé nada de Él. Hermano, Dios nos muestra misericordia al subirnos a la montaña. Nos baja y de paso nos da regalos por mostrar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, o sea, ya recibimos misericordia y todavía, hermanos, nos premia, porque ellos alcanzarán o recibirán misericordia. Hermanos, ¿de quién son esas palabras? ¿Del pastor? Si Jesús lo dijo, hermanos, ¿creen que es cierto? Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué pensar si debo o no debo ser misericordioso? ¿Por qué pensarlo? ¿Somos misericordiosos, hermanos? ¿De veras comprendemos cómo se ha manifestado Dios, hermanos, con la misericordia? Una pregunta: ¿qué seríamos si Dios no nos mostrara misericordia a nosotros? Lamentaciones, hermano Mati. Si comprendiéramos esto, hermano, yo creo que corriéramos a ser misericordiosos. Lamentaciones capítulo 3. Permítame corroborar, hermanos. No. 3:22. Gracias, hermano. Alguien que lo lea, hermanos, por favor. Hermano René. Después usted, hermana. Ok, hermana Milady. Le van a alcanzar un micrófono. Gracias, hermano Leo. Por la misericordia de Jehová nos hemos sido consumidos porque nunca descayeron
sus misericordias. 23. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Gracias. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, sin la misericordia de Dios? Nada. El que podamos reconocer, hermanos, que sin la misericordia de Dios ya usted y yo estuviéramos consumidos, quizás, hermanos, nos haría entender de por qué es necesario ser. El apóstol Pablo menciona algo, hermanos, y dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué? ¿Qué es una imitación, hermanos? ¿Qué es una imitación? ¿Por qué será que el apóstol Pablo nos dice sean imitadores y no nos dicen sean como? Porque es imposible ser igual a Dios. Una imitación, hermanos, es algo que se parece. Puede tener, digamos que esto es una imitación de una verdadera, las mismas letras, las mismas, el mismo color, todo igual, pero sigue siendo una imitación, nunca será el original. Y por eso, hermanos, que lo más que podemos hacer nosotros es imitarlo, porque igual que él, hermanos, es imposible. Por eso, hermanos, el llamado es a imitarlo. Ahora, hermanos, recordemos algo muy importante, y es que Dios, hermanos, nos ha mostrado misericordia, y vamos a contestar la pregunta que les hacía. Tito, hermano Matías, Tito, capítulo, o a quien corresponda ahí en la computadora. Tito capítulo 3. Tengo hasta las 11, hermana Nuria. Hasta las 11, ¿verdad? Hasta las 11. Muy bien, gracias. Tito capítulo 3, vamos a considerar desde el versículo 4 en adelante. Y vea, hermanos, de esto tan hermoso. Hermano René, si gustan leerlo ahora, hermano, por favor. Sí, ok. Tito 3, 4 al 6, hermano, por favor. Y meditemos en nuestros corazones esta porción, hermanos. Tito 3, 4 al 6, ¿verdad? Por favor, hermano. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de su regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermano. Nuestro hermano René decía: no podemos mostrar misericordia si no la hemos experimentado en nuestras vidas. Y quizás, hermanos, se nos ha olvidado que es por la misericordia de Dios que estamos aquí hoy. Porque déjenme decirle algo, hermanos, que creo estar completamente seguro. Si fuera por nuestros propios deseos, yo estuviera dormido, o quizás viendo una película, pero no estuviera aquí, hermanos. La misericordia de Dios, hermanos, debe de movernos a mostrar misericordia al prójimo. Debe de movernos, hermanos, a también lo que decía nuestro hermano, a salir de estas cuatro paredes. Algo, hermanos, que debemos de comprender, que primero, hermanos, la misericordia debe de mostrarse acá, pero después, hermana Virgen, usted es testigo de lo bendecido que es esa directiva, ¿verdad? No es casualidad, hermano. No es casualidad, y usted sabe también. Gloria a Dios. A mí me sorprende. Yo creo que entre todos los departamentos no le llegamos, pero ni a la mitad. Hermano, Dios conoce. Y esto, hermanos, de dar misericordia es un principio, hermanos, de sembrar y cosechar. Leámoslo en Gálatas capítulo 6.
Gálatas capítulo 6. Hermanos, si sembramos un palo de aguacate, no esperemos cosechar un mango. No funciona así las cosas. Gálatas 6, 7 en adelante. Dice a la letra: no os dejéis engañar. Esta versión dice: de Dios nadie se mofa, o Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, hermana Nuria. Iglesia de Dios en Oxford. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desfallecemos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a nuestros familiares en la fe. Misericordia, hermano, primero en casa, como mencionaba nuestro hermano. No vayamos a hacer candil de la calle y oscuridad de la casa. Primero, hermanos, no nos está diciendo que no hagamos misericordia allá afuera, pero primero acá. Y pregunto, ¿hay necesidades acá? ¿Ustedes creen, hermanos, que hace falta donde mostrar misericordia? Lo cantaba nuestro hermano: para donde quiera que usted esté, hay una necesidad que cubrir. Y déjeme decirle, hermanos, que la misericordia, lo que menos necesita es dinero. He aprendido algo de un hermano que está estudiando algo, y dice de que está aprendiendo a escuchar a las demás personas. Escuchar, hermanos, también es una muestra de misericordia. Y nuestro hermano ponía el ejemplo del anciano, hermano, a veces nosotros pensamos que no podemos mostrar misericordia porque no tenemos dinero, y a veces es lo que menos quiere la gente. Porque la misericordia, hermanos, no consiste solo en proveer materialmente. Algo que tiene que ver con la misericordia, hermanos, es perdonar. Y eso, hermanos, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta perdonar, hermanos? Y cómo nos cuesta también pedir perdón. Y sabe, hermanos, eso para Dios es algo bien importante, y lo vamos a leer, hermano, hermana Alison, Mateo 18. Bueno, y todos, acompáñenme a leer, hermanos, Mateo 18. No nos vayamos a acostumbrar, hermanos, a que solo porque se nos proyecta la lectura bíblica, no usemos nuestra Biblia. Eso es algo que debemos de tener precaución. Mateo 18. Vamos a considerar el 23, vamos a leer un poquito, hermanos, pero es de gran bendición. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustar cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermano, eso era un dineral en ese tiempo. Eso, hermanos, equivalía a muchos días de trabajo. No teniendo él con qué pagar, su señor mandó que fuera vendido, él, su mujer y sus hijos, y todo lo que tenía. Imagínense qué tan grande era esa deuda, hermanos, que se iba a quedar incluso hasta sin esposa y sin hijos. ¿Cómo se siente cuando le quiere quitar el carro, hermanos, a usted? Y que le quiera quitar hasta al hermano Efraín, hermano Nuria. Que se lleven al hermano David, a la hermana Sol, creo que se llama, hermana Sol. Marisol. Oh. A este hombre, hermanos, le iban a quitar todo, incluyendo a su esposa y a sus hijos. Y vea, hermanos,
y que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo se postró ante él diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión o movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero aquel siervo, al salir, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y agarrándolo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo ocurrido, se entristecieron sobremanera y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo como yo tuve compasión de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Cuánto, hermanos, nos ha perdonado el Señor a nosotros? No podemos ni enumerar, hermanos. No podemos, es imposible. Y solo haga memoria, hermanos, de cuánto, ya, no para acordarse, ¿verdad? Porque ya nuestros pecados están al fondo del mar. No vaya a sacarlos, hermanos, allá están, allá déjenlos. Pero meditemos, hermanos, cuánto Dios nos perdonó. ¿Cuánto? Y nosotros, una mala mirada, no le queremos perdonar al hermano. Nosotros, el hermano quizás ni nos vio cuando nosotros le extendimos la mano. Y ya no perdonamos eso. Se nos olvida, hermanos, lo mucho que Dios nos perdonó. Y se nos olvida que nosotros mostramos misericordia porque alguien ya nos mostró una misericordia mayor, hermanos. Y vea esto, lo que sigue. Así también mi Padre Celestial, hermanos, de Jesús pasamos más arriba. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a sus hermanos. Bueno, pues entonces díganme ustedes si es importante o no mostrar misericordia. De tener una bienaventuranza a que no se nos perdonen, hermanos, nuestros pecados, ¿cuál quiere usted? No, pues, hermanos, si tengo que perdonar a alguien, lo perdono, y si tengo que pedirle perdón a alguien, le pido perdón, porque Dios me perdonó más a mí, hermanos, a todos, hermanos. Así que, hermanos, el mostrar misericordia tiene que ver con cosechar o con sembrar y con cosechar. Porque si usted siembra para la carne, la soberbia o el orgullo que le impide perdonar a otro, ¿qué va a cosechar o qué va a recoger? Pues lo mismo. Lo mismo, hermanos. Por eso les hacía la pregunta: ¿qué fuera de nosotros sin la misericordia de Dios? Si no fueran nuevas cada mañana, ¿qué fuera? Pero ¿cómo me puedes decir, hermano, que yo puedo experimentar la misericordia de Dios si no tengo trabajo? Acabo de perder a un ser querido. El caso, hermano, el caso es real, hermano. Uno solo ve noticias y noticias y noticias. Nunca se me ocurrió que un hermano de la iglesia podría estar tan cerca de esa situación. Entonces, hermano, a veces las cosas pequeñitas que nos pasan, que son incómodas para nosotros, nos impiden ver la misericordia de Dios mostrándonos, hermanos, en su esposo que está a la par, en sus hijos, en que tenemos un techo, en que tenemos vestuario, en que tenemos calzado, en que tenemos comida. Pero solo porque le quebré un dedo, ay Dios,
me ha abandonado. Gracias a Dios no se quebró los otros 4. Gracias a Dios no se quebró la mano completa. Siempre, siempre, por muy difícil que sea la situación que está pasando, siempre puede ser peor. Siempre. Así que gracias a Dios, hermano, por lo que nos pasa. Gracias a Dios porque la misericordia de Dios aún está con nosotros. Si no, ya no estuviéramos vivos. Como dijera el gringo, that's it. No estuviéramos vivos, hermanos, sin la misericordia de Jehová. Así que, otra cosa, hermanos, que debemos de, o cómo se manifiesta la misericordia, uno, el perdón, y el otro, hermanos, con la ayuda, que también es muy importante. La ayuda, hermanos, es muy importante. Leamos Mateo 25. Mateo 25. Consideremos desde el versículo 31, hermanos. Hermano Mati, ¿esta voz para mí? ¿Sí? Gracias. Yo creo que el hermano Mati sabía que íbamos a leer este versículo bien. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, 31, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a los unos de los otros como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Conversábamos con nuestro hermano Marco, y queremos estar del lado de las ovejas, ¿verdad, hermano Marco? Primero Dios. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, hermano Mati, y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey responderá y les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Nuestro hermano Wester: te vi aquí, te vi allá. Hermano, ¿dónde poner en práctica la misericordia? Para donde quiera que usted voltee a ver, hermano. No podemos quejarnos de decirle: es que no tengo dónde mostrar misericordia, o no puedo, o no sé dónde mostrar misericordia. Hermano, usted no sabe si la persona que está a la par ahorita necesita que le escuche. No sabe si quizás no tiene para la renta, hermano, ya llegamos al fin de mes. Por eso, hermanos, debemos de ver con ojos espirituales, que nuestro corazón, hermanos, sea movido también a ayudar, y que nuestras manos estén prestos también, hermanos, para actuar. A veces, hermanos, vemos que el hermano está triste, o bien sabemos cuando a un hermano le pasa algo, bien sabemos. No es el mismo, no es la misma, y bien sabemos, y a veces solo basta con que usted le diga: hermano, ¿está bien? Una pregunta bastaba para que ese hermano le demostrara: necesito de tu misericordia. Escúchame, háblame, ayúdame, dime qué hacer, aconséjame, dame. Pero solo, hermanos, si ya experimentamos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Porque si no, vamos a tener en poco, hermanos, el ser misericordioso con alguien más.
Empatía. Ese mismo hermano ponía en una de sus respuestas: estoy aprendiendo a ponerme en el lugar de las otras personas antes de dar un juicio. Si todos pusiéramos en práctica la empatía, hermanos, no hubieran tantos hombres infieles ni tantas mujeres infieles. ¿Me gustaría que mi esposa me fuera infiel? No, pues entonces no lo hago. ¿Me gustaría que mi esposo me fuera infiel? No, pues entonces no lo hago. Empatía. El ponernos en los zapatos de los demás, hermanos. Cuando somos empáticos, hermanos, eso nos mueve a ser misericordiosos, porque nos ponemos en el lugar de la otra persona, hermano. Y sabemos lo necesario que es que nos muestre misericordia. ¿O a quién no le gusta que sea misericordioso con él? Yo creo que a todos, ¿verdad? Todos necesitamos, hermanos, en algún momento determinado de nuestra vida, hermanos, siempre vamos a ser necesitados de la misericordia. Y algo, hermanos, ¿quién es la fuente de la misericordia, hermanos? Eso tengámoslo presente. ¿Sabe por qué? Porque si esperamos de que a quien nosotros le mostremos misericordia nos agradezca, muchas veces nos vamos a ir decepcionados. Muchas veces, me saqué el bocado de la boca y ni me agradeció. No espere, hermanos, que otro hombre le agradezca, porque si lo hace, bendito sea Dios, y si no lo hace, bendito sea Dios. Usted fue misericordioso. Pero recuerde, hermanos, que la fuente de la misericordia es Dios. Y esa misericordia, hermanos, es la que nos mueve a nosotros para ser misericordiosos. Así que, hermanos, para finalizar, tenía muchos textos que compartir, hermanos. Antes de leer el último texto, volvamos a leer, hermanos, Mateo 5. Mateo capítulo 5, hermanos. Miren qué bendición, hermanos, esto. De veras que Dios, hermanos, es increíble. Bueno, no sé, es creíble, pues es creíble, pero nos asombra de lo que Él es. 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y para finalizar, hermanos, acompáñenme a leer Santiago. Y con esto, hermanos, hagámonos esa pregunta de una manera personal. ¿Soy o no soy misericordioso? Y si no lo soy, hermanos, pues tratemos de serlo. Santiago capítulo 2. Y con esto ya le cedemos el tiempo a nuestro hermano. Santiago 2, 13. Es que más claro que el agua, hermanos. Porque el juicio será sin misericordia para aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué nos conviene más? ¿Ser o no ser misericordiosos? Jehová bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Paz a vosotros.